Estás subiendo un domingo por la mañana a Monserrate, es 1950, vas motivado porque la semana que entra te vas a estudiar al extranjero. Llegas a la cima, el cielo está completamente despejado y tomas una foto del panorama de Bogotá como último recuerdo de la ciudad que te vio crecer. 14 años después, en 1964, vuelves a la cima, pero no lo puedes creer. Abres y cierras los ojos, sacas del bolsillo rápidamente la foto antigua y te das cuenta que la ciudad ya no cabe en la foto. De esta manera les damos la bienvenida a Bogotá, la ciudad que no cabía en el mapa. Hoy responderemos esta pregunta de manera muy general y rápidamente. ¿Cuáles fueron los factores por los que Bogotá creció de forma tan acelerada y descontrolada entre 1950 y 1964? Para eso hoy tenemos a nuestro experto en transformaciones urbanísticas de Bogotá, César Castro, y nos dará más información respecto a ello. Primero empecemos con los números, ¿no? Porque son impactantes. Según los censos del DANE realizados en 1951, Bogotá tenía 715.250 habitantes. Para 1964 ya era de 1.697.311. Esto significa que en tan solo 13 años la población casi se triplicó, con un crecimiento anual promedio de un 6.9%. Esta fue la tasa más alta registrada en toda la historia de la ciudad, incluso más alta en comparación a ciudades como Cali o Medellín en ese mismo periodo de tiempo. En 1951 Bogotá estaba en su esplendor de crecimiento, era una ciudad medianamente grande. Hagamos de cuenta como si hoy el número de habitantes de Bogotá del 51 es aproximadamente a los habitantes que tiene actualmente la localidad de Ciudad Bolívar. Pero listo, ¿y por qué pegó ese estirón tan salvaje de un momento a otro? Se dieron a varios factores, entre uno de ellos la violencia, que viene de esa violencia bipartidista entre liberales y conservadores desde 1946, donde su boom o golpe más fuerte se da tras el Bogotazo, tras el asesinato del líder Jorge Eliezer Gaitán en 1948, en el cual la ciudad quedó devastada y destruida tras estos hechos del Bogotazo. De esta manera, mucha gente de varias partes del país vio en Bogotá como el refugio para parar esa violencia y asentarse en un lugar donde se sintieran seguros. De esta manera también fue motivado, ya que entre los años 20 y años 30 del siglo pasado se comenzó a fomentar la industria y la industrialización en Bogotá, lo que también favoreció y fomentó la migración de personas del campo a la ciudad, más aún con estos hechos violentos que sean la violencia del 46 hasta el 58 con la creación del Frente Nacional. De esta manera, otro hecho importante que nos ayuda a entender estos factores se da en 1953 con el golpe de estado que da Gustavo Rojas Pinilla. De esta manera, en 1954, de acuerdo al decreto, crea el Distrito Especial para Bogotá. ¿Qué quiere decir esto? Antes, Bogotá administrativamente estaba a cargo de Cundinamarca. Toda decisión que tomara Bogotá tenía que pasar por Cundinamarca. Al convertir a Bogotá en distrito especial, a la ciudad le daba cierta autonomía de tomar decisiones administrativas y económicas para la ciudad. De esta manera se anexaron en 1954 de golpe 6 municipios vecinos que antes no pertenecían a Bogotá, los cuales eran Bosa, Engativá, Fontibón, Suba, Usme y Usaquén. De esta manera miles de personas que vivían en esos pueblos pasaron a ser bogotanos por ese decreto. De esta manera también ayudó a inflar un poco las cifras del censo que posteriormente se dio en el 64. Pero con todo esto y este crecimiento tan rápido, ¿cuáles fueron las medidas que tomó las autoridades locales para esto? ¿Acaso hubo planes urbanísticos que buscaran organizar la ciudad o intentaron ponerle orden? Para responder a esa pregunta nos tenemos que ir más al pasado. En 1905 la población de Bogotá era de 100.000 habitantes. Posteriormente, en 1938, la población
pasó a ser de 380.000 habitantes. Tras estos incrementos, la ciudad empezó a buscar planes urbanos. Uno de ellos, el primero, el cual no se llevó a cabo, fue Bogotá Futuro en 1923. Posteriormente, en 1933, se crea el Departamento Urbanístico de Bogotá, dirigido por el arquitecto austriaco Brunner, que él también en el 38 propuso unos planes para la planificación de la ciudad. De esta manera, en 1947, tras un congreso de las Naciones Unidas en Nueva York, donde se presentaba un colombiano, invitó al arquitecto suizo Le Corbusier para que trajera sus ideas a Colombia y a Bogotá. Posteriormente, después de los hechos ocurridos en el Bogotazo en el 48, el alcalde Masuera de Bogotá de ese entonces procura llamar a los arquitectos más importantes hasta el momento para que reorganizaran y reconstruyeran la ciudad vuelta a escombros. De esta manera se contrata a Le Corbusier para que planteara un plan regulador que proyectara y planeara la ciudad. De esta manera, en 1950 crea el plan piloto, en el cual se basaba con ciertos principios arquitectónicos que él tenía con base en la Carta Atenas, que consistía básicamente en dividir la ciudad en ciertas zonas, unas para habitar, trabajar, recrear y circular, con una visión muy moderna y ordenada de la ciudad, donde ampliaba las vías, se presentaban varias zonas verdes, existía un centro cívico, presentó varias maquetas y siempre esperó el ok o el visto bueno de la alcaldía local. Para 1951, de acuerdo al decreto 185, se decretó que se pusiera en marcha este plan piloto, pero a la final nunca se llevó a cabo. ¿Por qué? Porque se juntaron varios factores. Primero, la falta de financiación. Segundo, el poco interés político de la época, ya que se estaba pensando en otros aspectos. Además, el crecimiento de la población cada vez fue mucho más rápido. Este plan proyectaba que en 50 años Bogotá tuviera aproximadamente 1.075.000 habitantes, pero en menos de 13 años esa cifra alcanzó esa estimación que ellos tenían. De esta manera, la realidad social de cada vez una llegada más masiva de migrantes fue más fuerte que el papel o los planos que tenían proyectados los arquitectos. De esta manera, en este mismo periodo se destacan la creación de barrios populares, como los fueron el 20 de julio y Don Juelito. De esta manera se fue presentando durante los años 50 y 60 una acelerada y descontrolada expansión tanto demográfica de la población como en la morfología de la ciudad, ya que mucha gente que llegaba se asentaba en el centro de la ciudad, pero precisamente en ese tiempo en la ciudad, en el centro, había mucho hacinamiento, es decir, no había cama para tanta gente. De esta manera se fueron desplazando cierta gente hacia las periferias de la ciudad, ya que geográficamente Bogotá cuenta con el altiplano cundiboyacense, donde los cerros orientales son como un muro que impide la construcción hacia el oriente, y la sabana es una condición geográfica idónea para la construcción. De esta manera mucha gente se decidió ir hacia las periferias y empezar a construir sus viviendas, ya que correspondía más a la realidad socioeconómica de las personas que llegaban a la ciudad. De esta manera la ciudad no tuvo la capacidad de albergar a tanta gente ni de controlar la llegada masiva de tanta gente. De esta manera, si eres joven y te interesa más la historia de Bogotá en este periodo de tiempo, te invitamos a que preguntes en los próximos videos qué barrio zona de los años 50 o 60 quieres que exploremos el próximo episodio. Déjanos tu comentario y lo haremos. Síguenos y comparte con tus compañeros este viaje para entender cómo pasamos de una ciudad pequeña con un modelo colonial o una forma colonial a pasar a ser una metrópoli que amamos y odiamos al mismo tiempo. De esta manera
Nos vemos hasta la próxima de la ciudad que no cabía en el mapa, Bogotá.